La doctrina dominante ha establecido en el derecho penal moderno que el delito es un acto típico, antijurídico y culpable. Esto es, los elementos sistemáticos del delito son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Es indiscutible que la doctrina dominante considera que la culpabilidad es una categoría jurídico-penal que sirve para fundamentar la pena estatal. Es una intervención dura del poder estatal respecto a un ciudadano, porque se trata de la afectación de la libertad de ese individuo. La culpabilidad se establece sobre la comprobación de que un sujeto ha realizado un injusto penal. Esto es, una acción típica, antijurídica, y está en capacidad de responder por el hecho realizado. De este juicio surge la denominada responsabilidad penal. Luego se aduce, por razones de justicia material, que la pena no puede ir más allá de la culpabilidad. En este sentido, existe un círculo de valoraciones recíprocas a tal hecho, tal culpabilidad, con una consecuencia material que es la pena. La culpabilidad es la culpabilidad por el hecho realizado. Por eso, la moderna historia del derecho penal ha tenido en la fundamentación de la pena uno de sus puntos centrales de discusión. Esto es, determinar qué es lo que justificaría su imposición, además de la comprobación de la realización de un hecho prohibido por la ley penal. Tradicionalmente se ha venido basando en la existencia de culpabilidad que se configura como un elemento esencial del concepto del delito, junto a la tipicidad y la antijuridicidad. Se recalca entonces que es necesario para la imposición de la pena estatal que la pena es la principal consecuencia jurídico-penal del delito, que para que exista pena haya culpabilidad declarada al autor de un hecho punible. Por ello, la doctrina sostiene que la última categoría, el último escalón de la teoría del delito, consiste en un juicio sobre el autor mediante el cual se determina si se le puede reprochar el haberse comportado contrariamente a lo establecido en el orden jurídico. Nosotros, señores estudiantes y señores juristas, nos adherimos a lo que ya decía en su época ese gran tratadista italiano Bettiol, quien establecía que para que un hecho constituya delito no basta que el autor lo haya realizado materialmente y que resulte lesivo de un bien jurídico protegido, sino que es necesario que también lo haya ejecutado culpablemente. Para el extinto profesor de la Universidad de Padova, sin culpabilidad no se da el delito. Dice Bettiol, que la culpabilidad es indudablemente uno de los elementos del delito más importantes y es precisamente el que más que ningún otro pone en evidencia la base humana y moral sobre la cual se funda la noción de delito. Además, y esto es importantísimo porque muchos autores, especialmente ecuatorianos, niegan que la culpabilidad sea un elemento del delito, pero la doctrina ha recalcado tres aspectos importantes que tiene el significado culpabilidad, la palabra culpabilidad. En primer lugar, culpabilidad como elemento o característica, categoría dogmática del delito. Tiene un significado distinto a dos, culpabilidad como fundamento esencial del principio de culpabilidad, expresado en el aforismo latino, nulla poena sine culpa. 3. Culpabilidad como elemento legitimador de la pena y del ius puniendi. Ahora vamos a ver la evolución histórico-dogmática de la culpabilidad. Y nos acordamos que Jiménez de Azúa traía en su tratado a colación las palabras de Ernest Haster, quien decía: el problema de la culpabilidad es el problema del destino del derecho de castigar. Por ello, se argumenta que la historia dogmática del concepto material de culpabilidad
demuestra que éste ha estado ligado a una determinada concepción de la pena. Por eso existen en la historia de la culpabilidad el concepto psicológico de culpabilidad y el concepto normativo de culpabilidad. El concepto psicológico de culpabilidad une a la culpabilidad a la psiquis del sujeto y está ligada a la concepción que tenía Franz von Liszt, para quien la culpabilidad era un acto de la gente, el acto psicológico de la gente y su obra. Para la concepción, esta es una concepción causal naturalista del delito que sostenían von Liszt y Belli. Es decir, el ambiente positivista de fines del siglo XX plasmó en la construcción de la teoría del delito la concepción causalista de la culpabilidad, que era el enlace entre el concepto psicológico y el autor. Sin embargo, podemos señalar que la ciencia jamás puede estancarse, y como puntualiza ese gran teórico Yerchek, el alejamiento del positivismo y el viraje hacia el neocantismo que se inicia a partir de finales del siglo XIX condujeron a que también en el derecho penal, en lugar del método de las ciencias naturales consistentes en observar y describir, apareciera de nuevo un método propio de las ciencias humanas consistentes en comprender y valorar, por lo que en el transcurso de esta evolución la interpretación psicológica de la culpabilidad fue sustituida por una concepción normativa, de la cual se considera fundador a Reinhard Frank. Y es Reinhard Frank quien en 1907 habla de la culpabilidad, porque para él la culpabilidad era reprochabilidad del hecho en concreto del autor. La concepción normativa de la culpabilidad alcanza en Alemania su forma definitiva con Goldschmidt y con Mescher, porque quien da el concepto de reprochabilidad es Reinhard Frank, pero es con Goldschmidt y Mescher en la cual se estabiliza la concepción de la valorativa, normativa de la culpabilidad. Vamos ahora a estudiar, y esto es importante en la doctrina, porque tanto el sistema finalista como el sistema funcionalista que está en boga sostienen que existen los siguientes elementos en la culpabilidad. Y para poder determinar la culpabilidad de una persona que ha cometido un hecho típico y antijurídico, el derecho penal moderno considera que se debe en ella una serie de requisitos sin los cuales no se puede hablar de culpabilidad. Estos son, primero, la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Aquí se incluye que deben darse los supuestos en la persona que ha delinquido, que se refieren a la madurez psíquica y a la capacidad del sujeto para motivarse, la edad, enfermedad mental, etc. Se sostiene que quien no tiene las facultades psíquicas suficientes para poder ser motivado racionalmente no puede ser culpable de un hecho delictivo. Y el segundo aspecto, el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido, o el sujeto tiene que conocer la ilicitud del hecho. La doctrina penal moderna enseña que la norma penal solo puede motivar al individuo en la medida en que éste pueda conocer el contenido de sus prohibiciones. Por eso, si el sujeto no sabe que su hacer está prohibido, no tiene ninguna razón para abstenerse de su realización. La norma no le motiva y su delito no puede atribuírsele a título de culpabilidad, aunque su acción sea típica y antijurídica. Y el tercer elemento fundamental de la culpabilidad es la exigibilidad de un comportamiento distinto. En este aspecto, ese gran tratadista español, Muñoz Conde, establece que normalmente el derecho exige la realización de comportamientos más o menos incómodos o difíciles, pero no imposibles. El derecho no puede exigir comportamientos heroicos. Toda norma jurídica, señores, tiene un ámbito de exigencia, fuera del cual no puede exigirse responsabilidad alguna. Esta exigibilidad, señala Muñoz Conde, aunque se rija por patrones objetivos, es en última instancia un problema individual. Es el autor concreto, en el caso concreto, quien tiene que comportarse de un modo u otro.
Cuando la obediencia de la norma pone al sujeto fuera de los límites de la exigibilidad, faltará ese elemento y con él la culpabilidad. Enrique Bacigalupo, ese gran argentino español, en otros términos, dice que los tres elementos son capacidad de comprender la ilicitud de comportarse de acuerdo con ella, o sea, capacidad de culpabilidad, que es lo mismo a imputabilidad, posibilidad de conocimiento de la ilicitud, que es una conciencia potencial de la antijudicidad y del error de prohibición, y la exigibilidad, que son las circunstancias que excluyen el reproche de culpabilidad. Para Enrique Bacigalupo, culpable es el autor de un ilícito si ha podido comprender la ilicitud y comportarse de acuerdo con esa comprensión. Esto es, hemos tenido aquí ya esa concepción general de la culpabilidad jurídico-penal. Hoy por hoy, en el derecho penal moderno, todo delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Y la culpabilidad es el sostén del edificio del delito. Los juristas, para establecer en la estrategia, en la defensa o en el ataque de un hecho repugnable para la sociedad, tienen que establecer la culpabilidad jurídica penal como elemento sostenedor del edificio del derecho penal. Muchas gracias.